En el marco del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2019, el Servicio de Impuestos Internos anunció una mayor atención ante la economía digital, especialmente ante los denominados influencers. Esto debido a que ellos reciben una renta por un servicio, por lo que deberán cumplir con sus obligaciones tributarias. Para conversar sobre este tema, nos encontramos junto al director del Magíster en Tributación de la Universidad Mayor, Francisco Sepúlveda. Francisco, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Francisco, a su juicio, esta estrategia del Servicio de Impuestos Internos, este plan que tienen diseñado para el año 2019, ¿va en la dirección correcta, apuntando a los actores correctos? A ver, este tipo de estrategia normalmente lo que busca en primer término es educar. Efectivamente, la ley de renta tiene disposiciones que son lo suficientemente amplias como para que esta gente sí esté obligada a declarar impuestos por ese tipo de ingresos. Lo que se hace normalmente, y es la experiencia que se ha podido verificar en otros países, es que se identifica a una o dos o tres personas que tengan protagonismo, se les fiscaliza y luego con eso se motiva al resto a ponerse al día con sus obligaciones. Esto de ir tras los influencers, ¿es más una estrategia comunicacional, de pronto por la visibilidad que tienen, por lo llamativo que puede ser el tema, o efectivamente se trata de un volumen de contribuyentes o de contribuciones importantes? Yo creo que ambas. Por un lado, se trata de contribuyentes que no reciben ingresos que son tradicionales. O sea, nosotros estamos acostumbrados al sueldo, ¿cierto? Y el sueldo no hay posibilidad de evadirlo, o a los honorarios, en que pasa más o menos lo mismo. En el caso de los influencers, ellos reciben una serie de remuneraciones que no son directamente en plata. Y al recibir patrocinios, al recibir bienes que ellos pueden utilizar, hay un componente importante que ellos no declaran. Y eso, claro, tiene mucha publicidad. Si al final del día uno ve en redes sociales gente a la que sigue más de 1 millón de personas, en el momento en que a esas personas les revisan sus ingresos, evidentemente que se genera una cadena de publicidad respecto a la necesidad de cumplir sus obligaciones tributarias. Al mismo tiempo, uno no se da cuenta de la cantidad de plata que se mueve en este negocio. O sea, tú ves que a nosotros nos ha tocado ver que, por ejemplo, chicos de estos que graban videos y luego los suben a internet donde están jugando videojuegos. Cualquiera que es papá sabe de esos videos, les pagan por publicidad. Y las sumas que se mueven son súper relevantes. Normalmente se mueven fuera de Chile. O sea, por ejemplo, estos chicos los obligan a abrir cuentas en Estados Unidos donde les pagan directamente sus ingresos. Y lo anterior genera esa sensación de que, mira, es plata que genero fuera de Chile, me la pagan en una cuenta fuera de Chile, ¿por qué tengo que declararla? Por ahí apunta la primera pregunta. O sea, la campaña del servicio es a educar. Nosotros como residentes fiscales en Chile estamos obligados a tributar sobre rentas de fuente mundial. No importa dónde las generemos, tenemos que declararlas acá de todas maneras. Y a eso apunta el plan del servicio, a crear conciencia en relación con eso. Cuando se trata de canjes, por ejemplo, ¿eso también debería estar sujeto a tributación? O sea, hay una serie de supuestos que son bien complicados, pero ponte tú, uno debiese, de acuerdo a los preceptos de la ley de renta, declarar todo lo que para uno signifique un incremento de patrimonio. Y eso es un concepto súper amplio. O sea, si a mí, por ejemplo, cuando yo soy trabajador de una empresa, si la empresa me pasa una casa para que yo use, esa casa, el derecho a usar esa casa tiene que ser tasado en dinero y es remuneración para mí. Lo mismo ocurre en estos otros casos. Si una compañía me entrega un auto, si una compañía me entrega ropa, si una compañía me entrega bienes, sin perjuicio que esos bienes no se me transfieran, el simple hecho que yo esté usando cosas, claro, podría ser un evento que genere un enriquecimiento para mí y por ende yo debiera pagar impuestos sobre eso. ¿Y esa declaración se hace como hacemos la declaración cualquier contribuyente? Sí, claro. O sea, no requiere un proceso especial. No. Y eso es lo complicado, porque al final hay que educar a la gente para que haga varias cosas. Primero, para que haga una valoración en plata de lo que es el beneficio que está recibiendo. Segundo, los impuestos personales son impuestos que uno declara. O sea, es uno el que llena el formulario 22 en abril de cada año. Y eso es lo más delicado, porque es uno el que tiene que explicarle a impuestos internos qué dinero está recibiendo y por qué concepto. No hay una guía para eso, ¿vale? Perfecto. Y eso lo hace difícil. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las plataformas, ya no pensando en los anuncios que ha hecho el gobierno respecto de grabar el servicio, sino con las personas que trabajan para plataformas, que no necesariamente tienen contrato, otros no, sí, claro. no emiten boleta de honorarios, no sé cómo funciona, pero entiendo que también hay una desregulación en ese ámbito. O sea, no es que esté desregulado, ojo, eso es súper importante porque es uno de los grandes mitos que se han discutido a propósito de la reforma tributaria.
El hecho de que yo esté trabajando para alguien, sea una plataforma digital, sea una empresa industrial, implica que yo tengo que declarar impuestos sobre los ingresos que esa empresa a mí me paga. O sea, no hay... La ley de renta, por ejemplo, en todo lo que es servicios digitales, no debe ni siquiera modificarse para que estas plataformas paguen impuestos en Chile. Eso ya existe. Lo que pasa es que es muy difícil de fiscalizar. O sea, por ejemplo, estas cosas te las pagan fuera de Chile, te obligan a abrir una cuenta fuera de Chile, te la pagan fuera de Chile. Y claro, ¿cómo llega el servicio a enterarse que yo estoy recibiendo plata fuera? Si no es porque uno está obligado a declarar esas rentas. Entonces, al final, el problema es un problema de fiscalización, más que uno tenga o no tenga la obligación de declarar. Perfecto. Vamos precisamente a ese punto. La fiscalización de, por ejemplo, los influencers. Se ha anunciado que primero va a haber como una etapa de educación. Pero también preguntar, conectando la respuesta anterior, si cuenta con suficientes herramientas el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar como estas nuevas tendencias en el fondo. A ver, yo creo que la principal herramienta con la que van a contar hoy día, si el servicio se abre una cuenta de Instagram y empieza a seguir a los principales chilenos que tienen por cantidad de seguidores nomás, es cosa que vayan foto por foto viendo tal persona, le entregaron tal auto, ese ejemplo es típico, o ropa o lo que sea. Herramientas de fiscalización es complicado, más allá de fiscalización en los hechos, y ojo con la etapa de educación, porque una cosa es que los vayan a educar y otra cosa es que les vayan a perdonar los impuestos que no han declarado en los últimos años. O sea, la etapa de educación, yo espero que no sea una etapa de escarmiento. Ponte tú, en México lo hicieron con Juan Gabriel en su momento, lo llamaron, lo fiscalizaron y no fueron... O sea, ¿puede ser retroactivo? Es que el Servicio de Impuestos Internos tiene dos posibilidades, básicamente. A cualquier contribuyente le puede revisar los impuestos no declarados los últimos 3 años y esa revisión puede extenderse hasta 6 años hacia atrás en el caso de que se cumplan ciertos requisitos. Pero en la etapa de educación no creo yo que vaya a ser decirles, mira, de aquí en adelante tienes tú que declarar, porque al final hay una serie de ingresos no declarados los últimos años. Pueden ser ingresos considerables, entonces, ojo con eso. O sea, ¿y qué pasa con esas personas que efectivamente abren una cuenta en el extranjero, que tienen una cuenta en el extranjero? ¿Cómo se les sigue la pista? Hay dos caminos. Bueno, el primero, ya lo hemos mencionado, ellos están obligados a declarar. Y el segundo, hay una serie de convenios que tiene Chile con distintos países en el mundo, más de 30 países en la actualidad, que implican intercambio de información automático. Por ejemplo, o sea, si yo tuviera una cuenta en Suiza abierta hoy día, como Chile con Suiza tienen un convenio, muy probablemente la autoridad tributaria chilena se entere que yo tengo una cuenta con plata allá. Entonces ya no sé, en los 80, en los 90 era relativamente fácil esconderse, pero ahora el Servicio de Impuestos Internos puede acceder a la información de la plata que mantiene esta gente fuera de Chile. Entonces, luego, otra motivación más para ir de oficio a acercarse a impuestos internos. Hay una serie de multas asociadas a la falta de cumplimiento que el servicio tiene la facultad de condonar o rebajar si es que uno se acerca a cumplir y evidentemente que no te condonan ni te rebajan nada si es que ellos te fiscalizan y te pillan. ¿Cuáles son las cifras en términos de los niveles de evasión en nuestro país? Y si hay alguna comparación también a nivel regional, tal vez, o ya comparándose con los países OCDE. Claro. No, a nivel, si nosotros nos comparamos con los países OCDE, los niveles de evasión en Chile todavía son relativamente altos. En la región, yo diría que estamos relativamente bien y fundamentalmente por el tema de la implementación de facturación electrónica. Ahora con el proyecto de reforma van a implementar boleta electrónica, entonces los espacios para evasión se han ido reduciendo. O sea, antes las empresas emitían estas facturas en papel, las facturas se perdían, se emitían, se copiaban, etcétera. Y hoy día eso no es posible. O sea, Impuestos Internos sabe qué te estoy facturando yo a ti y sabe qué cosa es gasto para mí, sabe qué cosa es ingreso para ti y al fiscalizar eso les facilita mucho la pega. Que esté todo en línea. Exacto, reduce mucho las brechas de evasión. Si tú observas el proyecto de reforma tributaria, avanza en ese sentido, a hacer que todo este sistema funcione de manera electrónica, de manera que el intercambio de información sea prácticamente instantáneo.
Vamos a ese tema, porque estamos muy cerca de que se vote la idea de legislar en el Congreso. Está bien tensa la discusión. Y bueno, desde muchos sectores han expresado que la última reforma fue un puzzle, un dolor de cabeza, una cosa muy complicada de interpretar, que afectó a varios sectores. ¿Hacia dónde deberían apuntar los cambios y la discusión? ¿Hacia dónde debería enfocarse? Bueno, esa es una gran pregunta y gran interrogante. Efectivamente, bueno, la última reforma complejizó aún más un sistema que ya era complejo. Nosotros a esta altura ya estamos acostumbrados a ciertas cosas que son, para la gente que trabaja en impuestos, cotidianas casi, integración entre los impuestos de la empresa y los impuestos personales, rebajas de todo tipo por aquí y por allá. Ayer nomás veía yo en internet un gráfico que se publicó que medía la complejidad de los distintos sistemas. Chile, por ejemplo, Brasil, México, estaban entre los más complejos del mundo. Y resulta que cuando tú ves la tabla de complejidad de los sistemas, por ahí con Chile, México y Brasil no había ningún país desarrollado. Tú ves las tablas de complejidad de los países desarrollados y son muy simples. O sea, si se miden en comparación a lo que tenemos acá hoy día. Al final, yo creo que hay una cuestión que ya es transversal y que es que esta idea de un sistema muy complejo genera dos cosas. Primero, contradicciones entre distintas normas del ordenamiento. Y segundo, vacíos. Porque cuando tú te esfuerzas en regular todo, corres el riesgo de dejar la puerta abierta para que se hagan ciertas cosas que al final del día son aprovechadas por los contribuyentes para evadir impuestos. Sin duda que el gran desafío a nivel de reforma es que el sistema se simplifique. O sea, si tú ves en la discusión parlamentaria se ha puesto mucho énfasis en abrir las puertas para que la mayor cantidad de contribuyentes de empresas se muevan hacia el sistema de 14 TER o similar, que es un sistema relativamente sencillo. Ahora, hay otra serie de factores que afectan esa idea, porque por mucho que sea sencillo el 14 TER en términos de los registros contables que hay que llevar, luego esas mismas empresas van al banco a pedir plata para poder operar y el banco les dice, pero es que no puedo revisar tu situación porque no me estás presentando toda la documentación. Entonces, en los hechos, o sea, en el texto hay una modificación que apunta a la simplicidad, pero en los hechos la cosa sigue siendo igual de compleja, pero por factores que no son tributarios, ¿te fijas? Perfecto. Eso es difícil. Yo creo que para allá tiene que apuntar la modificación, pero vamos a ver si es que efectivamente se llega allá. O sea, va a ser extraña la pregunta, pero ¿va a ser difícil simplificar el sistema en la discusión? Lo que pasa es que la vuelta atrás, a ver, si uno, ¿cómo debiese darse el proceso de reforma tributaria? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Porque si tú observas los últimos 10 años, desde el 2012, que hubo una reforma relativamente significativa, las reformas están diseñadas como parche o corrección de un defecto del sistema que se observa a nivel político. O sea, cierto bloque político cree que hay un defecto en el sistema, lo parcha de una manera, viene el otro bloque en el gobierno siguiente y siente que hay más defectos, lo parcha de otra manera. Una reforma tributaria real debiese ser un proceso, no sé, o sea, tomará 10 años, 15, lo que sea, pero tiene que ser un proceso razonado. Las reformas tributarias se han planteado como proyectos, los programas de gobierno. Yo no sé si eso sea correcto, ¿te fijas? Porque al final, si nosotros continuamos parchando una cuestión para hacerla menos complicada, luego se hace más complicada, luego un poquito menos complicada, y etcétera, vamos a terminar teniendo una defecio de ley tributaria que va a ser ininteligible y que nadie va a poder aplicar. O sea, versus esta idea de mirar para afuera, ver qué se está haciendo en otros países y pensar en, efectivamente, un rediseño que sea de fondo y total, completo. Pero eso es, o sea, hay voluntad política al final del día para que un proyecto se inicie en un gobierno y termine 10, 15 años después, quién sabe en qué, pero una discusión de fondo. Pero seguimos en la política del parche, entre comillas. Que, claro, o sea, si tú ves mira ahora, por ejemplo, o sea, el tema de la integración. Existía la integración total. Había un bloque político que decía, no, eso no es bueno porque sirve para ir. De cierta manera es cierto. Y eso no es discutible. O sea, es que de cierta manera efectivamente ese sistema permitía un cierto grado de ilusión, evasión, como quieran llamarlo. O sea, hay gente que no pagaba impuestos por la existencia del sistema. Se modifica con la reforma, con la última reforma, y resulta que la solución al final del día transformó el sistema, que ya era complejo, en una cuestión mucho más compleja. Entonces, cuando del otro lado dicen, no, es que esto es imposible, esto ralentiza la actividad económica, esto pone trabas para la inversión, también es cierto. Entonces,
ahora que se está buscando volver a la integración, ese es un punto en que el gobierno no va a dar pie atrás. O sea, el objetivo de la reforma tributaria es volver a la integración. No importa cuánto te digan, no, mira, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Ese es el núcleo y eso es a lo que no está dispuesto a renunciar el gobierno, tampoco la oposición, por eso que al final no sabemos qué va a pasar con el debate legislativo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, al final uno no puede evitar esa sensación de, oye, avanzamos 6 años, logramos por fin que la gente entendiera cómo funcionaba este sistema complejo, nuevo, y vamos a volver exactamente a lo que teníamos antes. Entonces, el rediseño no es tal. No quiero decir una mentira, pero no es real. No hay una reforma, ¿te fijas? Hay deshacer cambios, modificar ciertos patrones de conducta, sí, eso es súper valioso, pero un cambio estructural de fondo que eduque a las personas, que les enseñe a cumplir, ese es otro punto. Vamos a ver qué pasa con ese debate que promete estar bien intenso e interesante. Así es. Francisco Sepúlveda, director del Magíster en Tributación de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti.